Vobiscum, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. On that day, Jesus went out of the house and Aquel día salió Jesús de su casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oído, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Por eso les hablo con parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen ustedes y no lo oyeron. Ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y lo roba. Le roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe lo sembrado entre zarzas. We welcome our visiting clergy this morning. Damos la bienvenida a nuestros cleros de visita, el padre T. J. Ortiz. Es párroco en la diócesis de Providence, Rhode Island. También damos la bienvenida al padre Milan Kosperic, originario de Eslovaquia, quien por ritual es sacerdote bizantino en la episcopía de Phoenix, Arizona. Bienvenidos a los dos. St. Paul spoke of San Pablo habló
acerca de cómo hemos de disfrutar, de compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues la libertad eleva la voz pidiendo liberar, escribiría él en otro lugar. Y lo que el Evangelio de hoy señala es que somos libres. Somos libres de responder a la palabra de Dios o de no responder o de permitir que otras cosas impidan nuestra respuesta a la palabra que ha sido sembrada. El versículo del Aleluya de hoy dice que Cristo es un sembrador y la palabra de Dios es semilla. Y podemos responder o no responder a esa palabra. Y en el catecismo hay una sección acerca de nuestra libertad, 1730 y de ahí en adelante. Y solamente voy a leer un par de líneas a partir de ahí. Mientras más uno hace la voluntad de Dios, más libre es uno. Hay mucho ruido hoy en día acerca de cómo somos libres y podemos hacer lo que queramos. Pero no somos libres para hacer el mal, porque de esa forma nos convertimos en esclavos del pecado. Nos esclavizamos. Basta con ver las noticias para ver que esto es verdad. Pero mientras más hacemos el bien, más libres nos convertimos. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que hemos de compartir. La gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así que esta mañana me gustaría ilustrar 3 historias para ilustrar las diferentes formas en que la gente responde e ilustrar lo que el Señor enseñó acerca de las diferentes formas en que la semilla cae por el camino. Él señala la realidad del maligno. El maligno roba la semilla, la que cae en terreno pedregoso. Cuando llegan las tribulaciones, inmediatamente se van las espinas que lo asfixian, así que no da fruto. Pero luego tenemos el terreno fértil. Miremos pues la primera de la cual habla el Señor, la semilla que cae en el camino, el que escucha la palabra de reino sin entenderla, y el maligno viene y arrebata lo sembrado en su corazón. Inmediatamente pensé en el beato Bartolo Longo. Bartolo Longo, él nació en 1841 en Nápoles, Italia, murió en 1926 y él estudió Derecho en la Universidad de Nápoles. Y la atmósfera en aquel entonces era muy anticatólica, muy antirreligiosa. Los círculos intelectuales de la época eran especialmente anticatólicos, y él se vio afectado por ello, y más adelante abandonó su fe, en la que se había criado, la fe católica. Pero, como se dice, la naturaleza aborrece un vacío. Este mundo no es suficiente, y si no tenemos una espiritualidad genuina, buscaremos una espiritualidad falsa. Buscaremos más de lo que este mundo tiene para ofrecer. Así que él se involucró, como era popular en aquel entonces, en lo oculto, algo que va en aumento hoy en día también, desafortunadamente. Y se volvió al satanismo. Era satanista. Pero su salud mental rápidamente entró en declive, entró en picada y sufrió de depresión, paranoia y ansiedad. Pero fue la influencia de una amistad cercana que lo presentó a un fraile dominico que cambió el curso de su vida. Este fraile dominico gradualmente lo llevó a renunciar al satanismo y a retornar a la iglesia. Retornó a los sacramentos, cambió por completo su forma de obrar, realizó obras de misericordia y se convirtió en dominico terciario. Y cuando viajaba de Nápoles a Pompeya,
en un viaje de negocios, pues era abogado, encontró lo mismo a lo cual él le había dado la espalda, que las personas eran indiferentes a la fe, que las personas estaban involucrándose en lo oculto. Y empezó a desesperar hasta que recordó algo que este fraile dominico le había dicho. Esa voz sonó en su cabeza recordándole lo que el fraile dominico le había dicho. Si buscas la salvación, promulga el rosario. Es la promesa misma de María. Así que inmediatamente él vio lo que Dios quería en su camino y empezó a enseñar catecismo, fundó una cofradía de rosario, empezó a recaudar fondos para construir una iglesia que se convirtió en una basílica y lugar de peregrinaje hasta hoy en día en Pompeya. Ayudó a huérfanos y hay hermosas fotos con aquellos jovencitos que él ayudó en su vida. En tanto que esa semilla había sido arrebatada del camino y él le había dado la espalda a su fe. Cuando regresó a la fe, empezó a dar fruto en múltiples de 30, 60, 100. Creo que es el mismo mensaje que podemos escuchar hoy en día. Muchas veces quizás hemos resistido a la semilla que fue sembrada en nuestras vidas. Quizás el diablo se la robó. Quizás ustedes mismos se han visto involucrados en lo oculto y esclavizados por consecuencia, pero Bartolo Longo puede ser un ejemplo maravilloso, el beato Bartolo Longo, con la ayuda de la Virgen, regresar a Jesús y dar fruto en abundancia. Y es el mismo mensaje para todos nosotros. Somos libres y mientras más hacemos el bien, más libres nos volvemos. Es hermoso que podamos ejercer esa libertad interior, la gloriosa libertad de los hijos de Dios, en donde no somos manipulados por nuestras pasiones o caprichos o deseos del momento, o el mundo, ni el diablo, sino que somos libres para hacer el bien, para elegir el bien, para elegir vida eterna en Jesucristo. Qué verdad tan hermosa. Mientras más hace uno el bien, más libre se vuelve uno. Queridos hermanos, para eso hemos sido creados, para elegir el bien, y mientras más lo hagamos, más libres somos. Este artículo que leí acerca del beato Bartolo Longo cuenta que cuando miramos nuestro propio mundo el día de hoy, nos damos cuenta que a veces tenemos un paisaje triste y gris, en donde la gente no se esfuerza por mejorar el mundo. Es fácil perder la esperanza y darnos por vencido, pero lo que aprendemos de Bartolo es que nunca estamos solos, que Cristo y su Madre anhelan la conversión de estas almas incluso más que lo que nosotros deseamos, y si acudimos a ellos a través del don del rosario en medio de una fe viva y verdadera, veremos los maravillosos frutos de ese amor divino. Sí, el maligno es fuerte, pero hay uno que es mucho más fuerte, y Jesús indicó eso en los evangelios. Así pues, miremos el segundo tipo de respuesta a la semilla. Uno que la recibe con alegría, pero no echa raíces, y apenas dura un tiempo, y cuando llega una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Cuando estaba preparando la homilía el otro día acerca de Santa Kateri Tekakwitha, encontré un artículo que una señora me envió hace años atrás acerca de un hombre llamado Joseph Esilo, católico italiano criado en Nueva York, que era abogado, y él era católico practicante, pero desarrolló psoriasis. Es una terrible enfermedad de la piel debilitante que le cubría el cuerpo entero, con escalas y placas que sangraban y le causaban gran dolor. Y un doctor tras otro le decía que no había remedio para ello. Es algo con lo que tendría que vivir el resto de su vida. Empezó a perder esperanza, dejó de rezar, se alejó de Dios
Él decía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y quizás ustedes pregunten lo mismo en medio de los problemas. Quizás ustedes tengan la misma tentación de retirarse, dejar de rezar, alejarse de Dios. Pero él y su esposa decidieron visitar Montreal en Canadá. Y mientras estaban allí vieron un panfleto acerca de un lugar, un santuario. En aquel entonces era simplemente Kateri, no había sido beatificada ni canonizada, así que visitaron el lugar, nunca habían escuchado de ella antes, y el sacerdote ahí le contó acerca de Kateri. Preguntaron, ¿Kateri quién? Respondió, Kateri Tekakwitha. Así que él visitó sus reliquias y aprendió más acerca de ella, cómo ella misma había tenido una enfermedad debilitante de la piel, la viruela, que le causó llagas y cicatrices, especialmente en el cuerpo y el resto de su cara y el resto del cuerpo, y como prácticamente quedó ciega a causa de la viruela. Y sin embargo, después de morir a la edad de 24 años, el sacerdote jesuita presenció un milagro. Se volvió radiante. Las marcas desaparecieron y lo vieron como una pequeña parte de la gloria de la que ella ahora participaba. Como escribió San Pablo, los dolores del presente no son nada en comparación de las grandezas que nos son reveladas. Así que él formó un vínculo con ella. Se dice a veces que los santos nos eligen a nosotros. Así que él ya no siguió preguntando, Dios, ¿por qué yo? Empezó a aceptar su propia enfermedad sin amargura. Empezó a rezarle a Dios nuevamente, pidiendo la intercesión de Kateri. Realizó un peregrinaje al lugar de nacimiento de ella y donde fue bautizada. Y él cuenta, había una esperanza terca en mi corazón, a pesar que yo no estaba encontrando alivio en aquel entonces, y me sentí llevado a acudir a otro doctor. Fue una doctora, la doctora Daphne Rowe, que dijo que se parecía a Kateri. Era una pequeña mujer frágil, casi ciega al final de su vida, y ella le dio un régimen de dieta que empezó a despejar los problemas. Empezó a dormir mejor. Nunca había sido capaz de dormir bien. Las grandes llagas empezaron a desaparecer. Y cierto día, milagrosamente, quedó completamente libre. Así que él dijo, en agradecimiento ahora le dedico un día a la semana a trabajar en la casa de San Miguel, un refugio para desamparados en Naples, Florida, donde vivía ahora, igual que su esposa. Pero hay una tentación que cuando pasamos por dificultades y preguntamos, Dios, ¿por qué yo? Pensamos, oh, la oración no ayuda, me doy por vencido. Pero no, así no es como debemos ser. Y Kateri le enseñó a este hombre, Joseph, un camino diferente. Seguir hacia adelante con fe, no caer en amargura, ver que de alguna forma Dios va a utilizarnos para nuestra santificación, para el bien de las almas, pero también hemos de participar en su gloria, como dijo San Pablo en la segunda lectura de hoy. Y luego la ilustración final que deseo ofrecer es cuando el Señor habló acerca de la semilla que cae entre las espinas. Escuchan la palabra, pero entonces las preocupaciones del mundo, las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas sofocan la palabra y queda sin fruto. Esto es San Mateo capítulo 13, apenas 6 capítulos después, en el 19, tendremos el evento en la vida del Señor, en donde el joven rico se acerca al Señor y le dice, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dice, falta una cosa,
Vende lo que tienes, da a los pobres y ven y sígueme. Pero el hombre se aleja, triste porque era muy rico. Cuán difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos, les dice Jesús a los apóstoles. Pero entonces, 12 siglos más tarde, un joven rico siente el llamado del Señor de reconstruir la iglesia. Él piensa que se trata de una reconstrucción física y así es como empieza, reconstruyendo una iglesia en ruinas en Asís. Pero otro se le une y se da cuenta que se da parte de una renovación espiritual, pero necesitan una forma de vida. ¿Dónde acude para saber qué es lo que el Señor quiere que haga? Va a San Nicolo, la parroquia. Y ahí acude al misal que el sacerdote usa para la misa, que tenía en aquel entonces tanto las lecturas como las oraciones de la misa. Y al azar abre el libro. Y el primer lugar donde lo abre es San Marcos capítulo 10. Jesús lo miró con amor, le dijo, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Se trataba de un joven rico que, a diferencia del Evangelio, no se alejó triste, sino más bien sería conocido por su alegría. ¿Por qué? Porque mientras más uno hace el bien, más libre se vuelve uno. Él escuchó ese llamado del Señor también y eligió al Señor. Y a causa de ello dio fruto 30, 60, 100 veces más. Así pues, queridos hermanos, el Evangelio de hoy, el Señor señala que Él está sembrando la palabra. Él es el sembrador. Y somos libres de responder como queramos. El mundo puede sofocarnos y nos quedamos enfocados en la ansiedad del mundo, el atractivo de las riquezas y lo que tiene el mundo. Y cuando encontramos dificultades, tribulaciones o persecuciones, abandonamos la fe. O el diablo mismo se involucra en arrebatar nuestra fe. Pero incluso si eso sucediera, el Señor nos invita a regresar. Y si lo hacemos, daremos fruto 30, 60 y 100 veces más. Nuevamente del catecismo. Mientras más uno hace el bien, más libre es uno. No hay libertad verdadera excepto en el servicio de lo que es bueno y justo. La decisión de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. San Pablo dijo en la segunda lectura de hoy que tenemos esperanza, que la creación misma está ahora sometida al desorden y la corrupción, pero hemos de compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios.